¿Cómo están mis chicos? Aquí estoy dejando los ejercicios correspondientes a la semana 1 del ciclo 2024-1. Espero que sea de gran ayuda, ¿ok? Recuerden suscribirse para que estén atentos a todos los videos que se suban. Pregunta 1. Los radicales ROS se producen en la respiración. Eso es lo que encontramos en la primera parte del enunciado. Con la presencia de oxígeno inducen la formación de estas moléculas reactivas, provocando a lo largo de la vida efectos negativos para la salud debido a su capacidad de alterar el ADN, las proteínas y los lípidos. Las situaciones que aumentan la producción de radicales libres son, por ejemplo, el tabaquismo y las dietas con abundante grasa. Con respecto a la información presentada, determine el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Los ROS se producirían por la presencia de oxígeno representa la experimentación. De acuerdo a lo que encontramos ese enunciado en el contexto, vemos que está al inicio, entonces eso no sería una experimentación, ¿cierto? Esto sería lo que se piensa inicialmente, y cuando tú asumes algo, cuando tú piensas algo, eso se llama hipótesis, ¿no? Por lo tanto, ese enunciado sería falso. Siguiendo con el enunciado 2, nos dice el tabaquismo aumenta la producción de ROS, lo cual representa una teoría. Como encontramos aquí en el contexto, casi en la parte final, las situaciones que aumentan la producción de radicales libres son, por ejemplo, el tabaquismo y las dietas con abundante grasa. Siguiendo el orden, está en la parte final, entonces efectivamente sería ya como una respuesta a lo que han hecho los análisis, ¿no? Entonces sí, esto sería correcto, estaría representando una teoría. En el enunciado 3 nos dice los ROS alteran el ADN y las proteínas, representa la observación. Recuerden que la observación es lo que se realiza en un inicio, ¿cierto? Antes de la hipótesis. Y aquí, cuando nosotros hablamos que se está haciendo una comprobación de que el ROS altera el ADN y las proteínas, eso se tendría que ver mediante experimentos, ¿no? Entonces no sería como observación. Eso es falso. Y finalmente, en el enunciado 4, los ROS se incrementan por consumo de dietas con abundante grasa, representa una teoría. Entonces, como vemos que en la parte final del contexto también ya nos indica ello, entonces esto sería verdadero. Siendo como respuesta falso, verdadero, falso y verdadero la alternativa casa, ¿no? Pregunta número 2. Estudios en células de ratas y ratones demuestran que la administración prolongada de acrilamida induce tumores a nivel celular. Aquí podemos observar un cuadrito y los datos de esa acrilamida, ¿no? Por ejemplo, nos dice que la densidad de la acrilamida es 1,13 gramos por mililitro. ¿Qué es lo que nosotros entendemos por densidad? Si la densidad es igual a 1,13 gramos por mililitro, significa que por cada mililitro de acrilamida va a pesar 1,13. En el primer enunciado, aquí nos preguntan, la masa de 20 mililitros de acrilamida expresada en el sistema internacional es este valor. Calculemos entonces, ¿no? Si por cada mililitro son 1,13 gramos, ¿cuánto será por 20 mililitros de acrilamida? Establecemos esa relación y aquí se va a cancelar mililitros con mililitros y vamos a tener la masa en gramos, ¿no? Pero como nos piden en el sistema internacional, recuerden que la masa en el sistema internacional se mide en unidades de kilogramos. Así que ahora vamos a convertir esa masa en kilogramos. Esa masa de 22,6 gramos
Para pasarlo a kilogramos solo es multiplicar, ¿no? Factor de conversión. En la diagonal, gramos y arriba, kilogramos, que es lo que yo quiero. Chau gramos con gramos y coloco la relación. 1 kilogramo equivale a ¿cuánto? A 10 al cubo gramos, ¿no? Que es 1000 el valor de kilo. Y de aquí tenemos entonces nuestra respuesta, que es 2,26 por 10 a la menos 2 kilogramos en el sistema internacional. Por lo tanto, ese primer enunciado sería verdadero. En el enunciado 2 nos dicen la presión de vapor de la acrilamida en centímetros por mercurio, ¿no? Es 7,6 por 10 a la menos 4. Acá nos indica que la presión de vapor está en atmósferas, por lo tanto lo que vamos a hacer es una simple conversión. Para ello sabemos aquí que una atmósfera es equivalente a 760 milímetros de mercurio. Si multiplicamos aquí, chau atmósferas con atmósferas y nos queda en milímetros de mercurio, pero nosotros queremos en centímetros por mercurio. Así que recordamos que 10 milímetros es equivalente a un centímetro, ¿no? Eso se lo saben por matemática básico, ¿no? Y de aquí operamos simplemente chau milímetros con milímetros y nos estaría quedando en centímetros por mercurio, ¿no? ¿Cuánto sería entonces esa presión? Operando aquí, eso sería 7,6 multiplicado por 10 a la menos 4 centímetros de mercurio. Entonces, eso también, el segundo enunciado, también sería verdadero. Enunciado 3. Nos preguntan si en 40 gramos de pan existen como mínimo 1,2 por 10 a la menos 9 kilogramos de acrilamida. Aquí está el pan, aquí está el valor mínimo que nos dice que es 30. Pero es importante observar la unidad que se está trabajando. ¿Cómo entendemos o cómo interpretamos ese cuadrito? Entendemos de la siguiente manera. Por cada kilogramo de alimento vamos a encontrar microgramas de acrilamida. En este caso, para el pan, observando los datos para el pan, sería por cada 1 kilogramo de alimento, ¿cierto? Por cada kilogramo de pan, en este caso, ¿cuánto vamos a encontrar de acrilamida? 30 microgramos. 30 microgramos de acrilamida. Pero en nuestro ejercicio nos dice que tenemos 40 gramos de pan. Entonces aquí en vez de colocar 1 kilogramo voy a colocar 1000 gramos, ¿no? Porque sabemos que 1 kilogramo es 1000 gramos de pan. Por lo tanto, en 40 gramos de pan, ¿cuánto de esa masa de acrilamida voy a tener? Calculamos. Ahora que ya tenemos en microgramas, lo que tenemos que hacer es llevarlo a kilogramos, ¿no? Y conversión. Siempre colocamos aquí abajo lo que queremos eliminar, en este caso microgramas, y arriba colocamos gramas. Aquí recordar que ese valor de micro es 10 a la menos 6, ¿cierto? Al momento de operar entonces chau microgramas con microgramas y ya tenemos gramas. Pero nosotros continuamos porque queremos eliminar ahora gramas para poder pasar a kilogramos, ¿no? Gramos a kilogramos. Gramos, ¿cuánto vale kilo? Kilo vale 10 al cubo. Por lo tanto, ahora sí ya tenemos nuestro resultado de la masa. Verdadero también tendríamos en el enunciado 3. En el enunciado 4 hacemos el mismo análisis, ¿no? Dice que en 30 gramos de galleta existen como máximo 9,6 gramos por 10 a la menos 5 de acrilamida. Entonces, en este caso, miramos aquí galletas y máximo es lo que tenemos aquí. Recuerden entonces el mismo análisis que por 1000 gramos de pan
nosotros vamos a encontrar, de acuerdo a la reglita, como máximo, perdón, de pan no, de galletas, ¿no? De galletas, perdón. De galletas, lo voy a colocar de galletas, vamos a encontrar como máximo 3200 microgramos de acrilamida, ¿cierto? Ahora, como nosotros aquí solo tenemos 30 gramos, calculamos entonces cuánto sería de esa masa de acrilamida. 96 microgramos. Pero la pregunta es en gramos. Así que hacemos la conversión y el mismo análisis. Abajo microgramos y arriba gramos, y micro vale 10 a la menos 6. Y tenemos el resultado que sería 9,6 por 10 a la menos 5 gramos de acrilamida, lo cual también estaría correcto ese último enunciado, ¿no? Todos los enunciados verdaderos. Pregunta número 3. Nos muestran el siguiente gráfico y nos dice: en una empresa se realiza la tintura de botones de poliéster en equipo cerrado, el cual es realizado a determinada temperatura en función del tiempo. Para el proceso se trabaja con 10 gramos de botones de poliéster introducidos en una relación de baño de 1 gramo de botón contenidos en 1 litro de baño. Se usa colorante rojo Teracil R con una concentración igual a 0,45 gramos de colorante por cada 100 mililitros de baño. Marcar verdadero o falso de acuerdo a las siguientes proposiciones. En el enunciado 1 nos dice que la temperatura máxima dura 0,5 horas. Aquí podemos observar que la temperatura máxima según la gráfica se da a los 90 grados Celsius. Y esa temperatura de 90 se da entre los 40 minutos y los 70 minutos, lo cual entonces implica que 70 menos 40 minutos, eso da un tiempo de 30 minutos. Y eso es equivalente en horas a 0,5 horas, lo cual este enunciado sería verdadero. En el enunciado 2 nos dice: la variación de temperatura entre la temperatura inicial y la máxima es 50 Kelvin. Ojo que nos están preguntando por la variación de temperatura. Inicio 40 grados Celsius, como vemos aquí en la escala, ¿no? La temperatura inicial es de 40 grados Celsius y la temperatura final es de 90 grados Celsius. Por lo tanto, hay una variación, ¿no?, de temperatura de 90 menos 40, estamos hablando de 50 grados Celsius. Y por teoría hay que recordar que cada vez que varía 1 grado Celsius, también varía 1 grado Kelvin, ¿no? Entonces, ¿qué puedo decir? Que la variación también, así como es 50 grados Celsius, va a haber una variación de 50 grados Kelvin. Por lo tanto, también sería verdadero ese enunciado 2. Enunciado 3. El volumen del baño expresado en el sistema internacional es 10 a la menos 2 metros cúbicos. Recuerden que el volumen en el sistema internacional es efectivamente en metros cúbicos. En el ejercicio nos indica que se está realizando o se está utilizando con 10 gramos de botones de poliéster. Y nos indica también de que por cada gramo de botón se requiere 1 litro de baño. Por lo tanto, aquí nosotros decimos, si cada gramo de botón requiere 1 litro, ¿ok?, de baño, y nosotros, según el ejercicio, tenemos 10 gramos de botón, entonces estamos hablando de ¿qué volumen? Estamos hablando de un volumen también de 10 litros, ¿no?
pero nos piden en el sistema internacional, así que multiplico litros abajo porque eso es lo que quiero eliminar y en el sistema internacional metros cúbicos lo que quiero tener. Hay que recordarse cuánto vale un metro cúbico. Profesora, vale 1000 litros. Perfecto. Y aquí ya tenemos nuestra respuesta. Y eso sería también verdadero. Nuestra respuesta en la pregunta 3, dada. Pregunta 4. La materia se clasifica según su composición química en sustancias si presentan composición química definida y en mezcla si es variable. Al respecto, indique la alternativa que contiene un elemento y un compuesto, ¿no? Y una mezcla, respectivamente. Nosotros tenemos que recordar, ¿no?, que un elemento que viene a ser una sustancia, así como un compuesto, tienen fórmulas químicas, ¿no? ¿Quiénes están en la clasificación como sustancias elementales? Como sustancia elemental está, por ejemplo, el sodio, el hidrógeno, ¿no? Átomo de hidrógeno, está el átomo de oxígeno, ahora también está el hidrógeno gaseoso, también está el oxígeno gaseoso, ¿no? Porque son sustancias elementales, están formadas por un solo tipo de elemento. Pero cuando estos, aquí también podemos colocar el cloro, cuando estos reaccionan entre ellos, se van a unir, ¿no? Van a formar enlaces, entonces podemos encontrar lo que es el agua. Aquí estás viendo dos átomos diferentes, el hidrógeno y el oxígeno. Podemos hablar, por ejemplo, del cloruro de sodio, dos átomos diferentes o hasta tres, ¿no? Como por ejemplo el ácido fosfórico, ¿no? Entonces pueden tener más de dos átomos en su composición. Esto es lo que nosotros llamamos, ¿no?, sustancia elemental o compuesto. Pero cuando hablamos de una mezcla, ¿no?, en el caso de las mezclas que hemos visto en teoría, las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas, ¿verdad? Cuando decimos que son homogéneas, cuando nuestros ojos perciben una sola fase. Y cuando son heterogéneas, cuando nosotros podemos observar que existen dos o más componentes, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, nos piden un elemento que tenga un compuesto y que tenga una mezcla homogénea, ¿no? Aquí, elemento, ¿cuál es la característica de una sustancia elemental? Que esté conformada por un solo tipo de átomos. Entonces, aquí como podemos ver, todos cumplen: sodio, hierro, ozono y oxígeno, a excepción del CO2. El CO2 ya lo tendríamos que retirar porque el CO2 sería un compuesto. Entonces, esto no estaría siendo un elemento. ¿Ok? Descartamos entonces esta letra C. Tenemos aquí ahora, vamos a buscar el compuesto. Aquí vamos a descartar la C. Vamos a ir en busca del compuesto. Como compuesto, por ejemplo, aquí vemos el S8, el azufre 8. Esto no es un compuesto, ¿no? Está formado solamente por un elemento de azufre. Entonces, esto no sería un compuesto. Sí, compuesto es el ácido sulfúrico porque están dos o más elementos. También es el cloruro de sodio y también es este octano. ¿Correcto? Entonces se van reduciendo aquí las posibilidades, ¿no? Y el que va a definir es cuál será una mezcla homogénea. Cuando ustedes observan, por ejemplo, un jugo de frutas, pueden ver que en un jugo de frutas, al pasar el tiempo, ¿no?, unos pocos minutos, ese jugo de fruta, lo sólido, lo más pesado, va a suspenderse, ¿no?
y vamos a poder observar como que si tuvieran dos o más fases, ¿no? Entonces se puede observar a simple vista. Entonces el jugo de fruta es una mezcla heterogénea, ¿no? No es una mezcla homogénea. Entonces descartamos aquí también, no sería correcto. La gasolina, la gasolina sí. Ok, la gasolina, si ustedes observan, pues parece un solo componente, ¿correcto? Bueno, ya no analicemos ni la B ni la C, pero solo para repasar. Vinagre, sí es una mezcla homogénea, pero ya habíamos descartado porque no cumplía como compuesto. La leche de magnesia. ¿Qué es la leche de magnesia, jóvenes? La leche de magnesia, ¿no? Por ejemplo, es el famoso hidróxido. Aquella solución alcalina que ustedes tal vez tienen en casa que se conoce como antiácido, ¿no? La milanta, diferentes marcas, el bismutol. Entonces, si uno observa la leche de magnesia, que viene a ser el hidróxido de magnesio, ¿no? Entre otros componentes, ¿no? Más otros, ¿correcto? Vamos a ver que tiene un sólido también que se puede observar, ¿no? Entonces estamos hablando de otra mezcla heterogénea, ¿ok? Y aquí la leche de vaca, muchos se confunden y creen que la leche de vaca es una mezcla homogénea, pero no. Tienen que saber que la leche de vaca también es una mezcla heterogénea. ¿Por qué, profesora? Porque de repente a simple vista no se puede observar, pero la leche de vaca, chicos, tiene grasa, ¿no? Entonces ustedes saben que esa grasa no es soluble con el agua. Entonces estas grasitas están tan pequeñitas que nosotros no podemos ver, pero eso hace que la leche de vaca esté clasificado como una mezcla heterogénea, ¿correcto? Por lo tanto, nuestra respuesta, aquí me equivoqué, no sé por qué taché la B, disculpen. Aquí habíamos tachado era la D, ¿no? Y nuestra respuesta, quien cumple con todo lo que está indicando aquí, como elemento, como un compuesto y como una mezcla heterogénea, correspondería a la letra B. ¿Ok? En la pregunta 5 nos piden marcar la alternativa que es correcta respecto a la materia y sus propiedades. Vamos con el primer enunciado. Las propiedades extensivas, hay que recordar que son las propiedades extensivas y las propiedades intensivas. Extensivas dependen de la masa e intensivas no dependen de la masa. Nos preguntan si la inercia es una propiedad extensiva. Sí, la inercia es una propiedad extensiva de la materia. Quiere decir que depende de la masa. La capacidad calorífica también es una propiedad extensiva y luego nos menciona sobre la maleabilidad. La maleabilidad es una propiedad intensiva de la materia, ¿no? No depende de la masa, ¿correcto? No depende de la masa la maleabilidad. Por lo tanto, aquí como mencionan que la maleabilidad también es extensiva, entonces la maleabilidad no, y ese enunciado sería falso. La letra B habla sobre la solubilidad. Nos dice que es una propiedad química, mientras que la combustión es una propiedad física. La solubilidad, jóvenes, así como los otros que estamos viendo en este cuadrito, son propiedades físicas, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un vasito que contiene agua, y agregamos azúcar, lo que ocurre aquí es un proceso físico, ¿no? Que viene a ser la solubilidad. Ahora, si tenemos un papel y este papel comienza a quemarse, ¿no? Aquí está ocurriendo ruptura de enlaces. Se rompen los enlaces
para formar tal vez monóxido de carbono, dióxido de carbono, las cenizas de carbón. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Aquí está ocurriendo un cambio químico, ¿no? Entonces, aquí sí es químico en el proceso de la combustión. ¿La solubilidad es una propiedad química? No, no lo es. Como acabamos de mencionar, es físico y la combustión no es física, la combustión es química. Así que aquí también sería falso. Ahora dice, si la materia es químicamente pura, ¿a qué se refiere cuando menciona que la materia es químicamente pura? Está indicándonos que son las sustancias, ¿no? Acá nos dice, si la materia es químicamente pura, es sustancia. Y cuando nosotros hablamos de sustancia, dentro de sustancia hemos visto en el ejercicio anterior que están los elementos y están los compuestos, ¿verdad? Donde cada uno de ellos tiene una forma de representar. Por ejemplo, sodio, por ejemplo, litio, por ejemplo, hierro, etcétera, etcétera. Todos los elementos de la tabla periódica, incluyendo, por ejemplo, los diatómicos o triatómicos, ¿no? Como el ozono. Como compuestos, aquí están los que se unen de 2 a más elementos. Cloruro de sodio, el agua, compuestos que son triatómicos, ¿no? Y ahí tenemos que son varios átomos, ¿no? Que son poliatómicos. Entonces, a eso se refiere, mientras que la unión física de 2 o más sustancias constituye una mezcla. Quiere decir que cuando, por ejemplo, aquí nosotros vamos a unir sodio, cloruro de sodio y agua, ¿no? El cloruro de sodio con el agua, nosotros vamos a ver que esto ocurre una solubilidad y ya hemos mencionado que la solubilidad son uniones físicas, fuerzas intermoleculares, lo cual conlleva a la formación de una mezcla. En este caso, una mezcla homogénea. Entonces, eso es lo que está reiterando en este enunciado, lo cual sería verdadero, ¿no? ¿Toda materia tiene masa? Sí, lo hemos visto en teoría. Efectivamente, toda materia tiene masa y la mayoría tiene peso. Hay que recordar que la masa, ¿no? O el peso está en función de la masa. El peso es la masa multiplicado por la gravedad. Entonces, si todo tiene masa, jóvenes, no la mayoría, todo tiene peso. Todo tiene peso. Y si solo algunos presentan desintegración nuclear, que van a ser justamente los compuestos que son, las sustancias que son radioactivas, ¿no? Entonces, por aquí, por esta mayoría, donde debería decir todo, por ello sería falso. Y la divisibilidad, ¿qué es la divisibilidad? La divisibilidad es una propiedad particular, mientras que la ductibilidad es una propiedad general, dice, ¿no? Eso entonces sería falso, porque hay que recordar que la divisibilidad es una propiedad no particular, es una propiedad general, porque toda materia lo presenta, ¿no? Mientras que la ductibilidad sí es una propiedad particular, porque solo lo presentan los metales. Entonces, por esa razón, este enunciado sería falso, teniendo como respuesta en la pregunta 5 la alternativa casa. En la pregunta número 6 nos piden marcar los enunciados si son verdaderos o falsos. Nos habla sobre la quema de 1 kilogramo de antracita, se desprenden 30.500 kilojoules aproximadamente. La cantidad de carbón necesario para calentar 8 kilogramos de agua desde 20 hasta su punto de ebullición a una atmósfera, recuerden que el punto de ebullición es 100, es 88 gramos. Suponiendo que en el proceso no se pierde calor, marcar verdadero o falso de las siguientes proposiciones. Primer enunciado. Dice, ¿es un ejemplo de cambio físico la antracita? No, esto sería falso.
porque cuando nosotros quemamos, lo que está ocurriendo no es un cambio físico, es un cambio químico, ¿correcto? Enunciado número 2. ¿Qué nos dicen en el enunciado 2? La energía desprendida de 30.500 kJ equivale a 7.296,7 kilocalorías. Aquí solo tenemos un cambio de conversión, ¿no? Cambio de unidad por conversión. Vamos entonces a plantear. Se tiene 30.500 kJ y vamos a multiplicar de tal manera que aquí este dato es importante, ¿no? Una caloría es 4,18 Joule, pero también puedo decir que una kilocaloría es 4,18 kilojoule. Simplemente por ambos lados estaría multiplicando el término de kilo, que es justamente lo que yo quiero saber. Entonces aquí colocamos abajo kilojoule, porque eso es lo que queremos eliminar, y arriba kilocalorías, la relación que estamos viendo aquí. Una kilocaloría es equivalente a 4,18 kilojoule. Y resolvemos. Eso sería nuestra respuesta y el enunciado 2 sería verdadero, ¿no? Enunciado 3. ¿Qué tenemos en el enunciado 3? A ver. La masa de carbón necesaria para calentar 1 kilogramo de agua desde 18 grados Celsius hasta 48 es 4,19. Nos están preguntando por la cantidad de carbón que se necesita. Nosotros, aquí de la información del contexto, nos dice que 1 kilogramo de antracita se desprende 30.500 kilojoule. Ahora, necesitaríamos saber cuánto es la cantidad de calor que se requiere para calentar esa cantidad de agua en esa variación de temperatura para poder relacionar con esos 30.500 kilojoule, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí lo siguiente. 1 kilogramo de antracita, que son 1.000 gramos de antracita, ¿ok? Entonces, ¿cuánto será la masa que se necesita de acuerdo a la cantidad de calor que nosotros vamos a necesitar para poder calentar esa cantidad de agua, ¿no? Vamos entonces en busca de esa cantidad de calor para poder calentar esos 1.000 kilogramos, esos 1.000 gramos de agua desde 18 hasta 48,5. Con esta fórmula calcularíamos entonces ese calor. Y observamos que nos falta el calor específico, en este caso del agua, no tenemos. Así que sería nuestro próximo punto a determinar, ¿no? Cómo calcular el calor específico del agua. Ya que la masa sí lo tenemos, la masa es de 1 kilogramo, así que sería 1.000 gramos, ¿no? Y la variación de temperatura que sería desde 48,5 menos 18. ¿Cómo calculamos entonces el calor específico? Para ello tenemos la siguiente información, que a partir de 88 gramos de carbón de antracita sirvieron para poder calentar 8 kilogramos de agua desde 20 hasta 100. ¿Ok? Por lo tanto, tendríamos que calcular entonces aquí, sabiendo que estos 1.000 kilogramos de antracita, que vamos a colocar aquí, 1.000 gramos de antracita, van a liberar 30.500 kilojoule, ¿no? Y como solo se ha utilizado 88 gramos,
Entonces, ¿cuánto es esa cantidad de calor que estaría liberando ese carbón? Y eso sería la cantidad de calor que se estaría necesitando, ¿no? Empleando para poder calentar ese agua. Entonces, miren aquí, vamos a colocar lo siguiente. Ese calor, que es lo que hemos calculado aquí, del carbón, va a ser lo necesario para aplicar el CEMATA para el agua que ha sido calentado desde 20 grados Celsius hasta el punto de ebullición, que son 100. Entonces aquí sería 2684 kilojoule es igual, sería entonces 8000 la masa, porque son 8 kilogramos de agua, y 80 porque la variación de temperatura es de 100 menos 20, ¿no? Que es lo que dice en el enunciado, sería 80. Y de acá lo que tenemos que hacer es calcular cuánto es ese calor específico del agua, ¿no? Eso nos va a dar un resultado de 4,19 por 10 a la menos 3 kilogramo por gramo por grado Celsius. Eso sería el calor específico, que es lo que estábamos necesitando, ¿no? Ese calor específico del agua necesitábamos para poder reemplazar aquí. Y ahora sí, reemplazamos. Sería el calor 127,9 kilojoule, ¿no? El calor que se requiere. Y ese es el calor que estábamos buscando aquí. Ese calor es lo que nosotros estábamos buscando para poder saber cuánto de antracita se requiere. Entonces reemplazamos ahora 127,90 kilojoule, cuánto de masa requiere, ¿no? Entonces, haciendo ese cálculo, regla de 3, sale 4,19 gramos de antracita, que sería lo que se necesita para poder calentar ese kilogramo de agua. Por lo tanto, ese enunciado también sería verdadero, ¿no? Entonces tenemos aquí 1 falso, 2 verdadero, 3 verdadero, siendo nuestra respuesta la alternativa dada. Pregunta número 7. Berthelot estableció la distinción entre reacciones endotérmicas y exotérmicas e inició el estudio y medida de los calores de reacción. Se quema 1 gramo de octano en una bomba calorimétrica. Aquí está la bomba calorimétrica, chicos, y aquí es donde se va a llevar a cabo la combustión de 1 gramo de octano, ¿ok? Alrededor de esa bomba calorimétrica vamos a encontrar 1,2 kilogramos de agua, ¿ya? Eso que están viendo aquí, el color celestito, eso es agua. Todo este conjunto que ustedes están viendo, ¿no? Todo esto de color plomito, todo este sistema se llama calorímetro. El calorímetro sirve para poder mantener la temperatura, que en este caso nosotros vamos a ver que va a existir un equilibrio de ese calor que se desprende y del cuerpo que lo gana, ¿no? Entonces quiero que entiendan lo siguiente. Esta bomba calorimétrica contiene 1 gramo de octano que va a realizar la combustión y va a liberar calor, ¿ya? Ese calor liberado es lo que estamos viendo aquí, el calor generado de la combustión del octano. Ese calor que se libera aquí, jóvenes, de esa bomba calorimétrica, va a ser liberado. ¿Y quién es el que va a ganar el calor? El que va a ganar el calor, chicos, va a ser lo que se encuentra alrededor de esa bomba, que en este caso va a ser el agua que ustedes están viendo, que se va a encontrar una temperatura, a una cierta temperatura, ¿no? Y
también lo que va a ganar calor va a ser la bomba calorimétrica, este cuerpo que inicialmente se encuentra a la misma temperatura del agua, ¿no? Porque el agua lo está recubriendo. Es por esa razón que aquí nos dice que consideremos que el calor generado por la combustión del octano va a ser igual al calor absorbido, ay, no se ve bien con ese colorcito, al calor absorbido de la bomba, ¿no? Que es justamente ese donde va a llevarse a cabo la combustión, porque al inicio él está a la misma temperatura que está el agua. Y también va a ganar calor el agua que se encuentra cubriendo esa bomba calorimétrica, ¿ok? Por eso es que nos dicen que hay que considerar ello. Ahora, ¿qué hay que recordar de la clase? Hay que recordar que nosotros cuando dos cuerpos que se encuentran a diferente temperatura se combinan, ¿no? se mezclan, estos van a adquirir una temperatura de equilibrio. ¿Qué se cumple cuando un cuerpo gana calor y cuando un cuerpo pierde calor? Se cumple que el calor perdido va a ser igual al calor ganado, ¿ok? Ahora, hay que recordar que aquí se utiliza un signo, ¿no? El que pierde calor es menos y el que gana calor es más. Los signos son porque uno pierde calor y otro gana calor. Entonces, en este caso, de acuerdo a nuestro problema, ¿quién es el que va a ganar ese calor? El que gana calor viene a ser el agua es el que gana calor y también la bomba calorimétrica. Ambos van a ganar calor. ¿Y quién es el que va a perder calor? Va a perder calor la cantidad del octano que está liberando, ¿no? Entonces, esto es el calor que se estaría perdiendo, ¿no? La cantidad de calor que se estaría liberando. Entonces, acá prácticamente pierde calor, ¿no? Y lo que nos dice en el ejercicio es lo siguiente. Ya nos están indicando la masa. Voy a colocar aquí, chicos, los datos. Ya, los datos que tenemos. Me dicen que tengo la masa del agua que está alrededor de esa bomba calorimétrica. 1,2 kilogramos. ¿Ok? Y si nosotros convertimos esa masa en gramos, ¿qué colocamos aquí abajo? Kilogramos para que se pueda eliminar y arriba coloco gramos. Y aquí como tengo K de kilo, ¿cuánto vale? 10 al cubo. Ya puedo entonces calcular cuánto sería ese 1,2 kilogramos se cancelan pasándolo a gramos, ¿no? Tendríamos 1200 gramos de agua que estarían alrededor de esa bomba calorimétrica, ¿no? Tenemos la masa del octano que nos dice que va a llevarse a cabo la combustión, que va a ser 1 gramo, ¿no? Y nos indican que la capacidad calorífica de la bomba, ¿no? Donde se encuentra el octano, va a ser igual a 837 Joule por cada grado Celsius. Eso significa que por cada 1 grado de temperatura que se incrementa, esta es la cantidad de calor que estaría absorbiendo esa bomba, ¿no? Y ahora solo aplicamos esta relación que acabamos de colocar, ¿no? Que el menos calor perdido es igual al calor ganado. Y hay que recordar también de las clases anteriores cómo hemos determinado, ¿no? O hemos indicado para determinar el calor. El calor es igual al calor específico por la masa por la variación de temperatura. Y también recordar, chicos, que este calor específico por la masa es lo que nosotros llamamos capacidad calorífica y se denota con la letra C, ¿ya? En los videos de calor también ustedes van a poder encontrar bien explicado el tema de
cómo utilizar esa fórmula, ¿ya? Muy bien, y eso es lo que justo nosotros tenemos aquí, ¿no? La capacidad calorífica de la bomba. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Simplemente vamos a reemplazar en esta fórmula, ¿ya? Reemplazamos entonces aquí, teniendo en cuenta ello, considerar esto de aquí. El calor, ¿quién es el que pierde? Es el octano. Entonces voy a aplicar el CEMATA, ¿no? Para el octano. Y tenemos que el calor entonces que pierde ese octano, que justamente va a ser el calor de combustión del octano, ¿no? Va a ser igual al calor que gana la bomba calorimétrica más el calor del agua. Reemplazamos entonces aquí el calor de la bomba, va a ser la capacidad calorífica multiplicado por la variación de temperatura, porque ya eso es lo que nos dan como dato, ¿no? Ahí está, que viene a ser el calor específico por la masa, ¿no? Más lo que es el CEMATA para el agua. El CEMATA para el agua sí tengo todos los datos, ¿no? El calor específico que estamos viendo aquí, la masa que son los 1200 gramos que ya habíamos calculado y la variación de temperatura que también nos dan de dato que viene a ser 25.2 menos 18. Entonces vamos a reemplazar, ¿sí? Reemplazando entonces todos los valores, ¿no? La capacidad calorífica de la bomba, que es 837 por la variación de temperatura. ¿De dónde hemos sacado la variación de temperatura? Acuérdense aquí el dato que la variación de temperatura nos dice la temperatura del agua aumenta de 18 a 25.2, ¿no? Entonces la variación de temperatura es 25.2 menos 18, que nos estaría dando un resultado de 7,2 grados Celsius. Entonces eso es lo que estamos colocando en esas variaciones. Calor específico del agua, aquí nos dan de dato 4,18, masa del agua que son 1200 gramos y nuevamente variación de temperatura. Entonces estamos simplemente reemplazando aquí en esta ecuación. Haciendo el cálculo del calor de combustión, tendríamos lo siguiente. Entonces esto sería el calor de combustión que se estaría liberando, ¿no? Negativo porque está liberando energía, calor, y esto sería en joule por cada gramo. Ahora, en la pregunta, si nosotros observamos aquí la unidad que es importante, nos preguntan calcular el calor de combustión molar, ¿no? Del octano en kilojoule por mol. Esto es lo que nosotros tenemos, la cantidad de joule por gramo. Entonces vamos a hacer ahora una simple conversión. Vamos a colocar aquí el calor que nosotros hemos calculado, que viene a ser menos 42141,6 joule. Primero entonces voy a pasarlo a kilojoule, ¿correcto? ¿Cómo sería esto en kilojoule? Conversión, ¿no? Solo es conversión. Abajo coloco lo que quiero eliminar, que en este caso es joule, y arriba coloco kilojoule, que es lo que quiero tener. Y el valor de kilo es 10 al cubo y solo reemplazo operando mi respuesta, ¿no? Entonces aquí esto va a multiplicarse, va a subir aquí. Ese calor es joule, ¿no? Por cada gramo. La pregunta nos dice en kilojoule por mol. Entonces nuevamente aquí realizamos una conversión y para ello tenemos de dato que la masa molar del octano es 114 gramos por mol. Colocamos en este caso en la parte superior la cantidad de gramos, que son 114 gramos, ¿no? Por cada mol de ese octano. Y luego aquí ya tendríamos nuestra respuesta en la unidad que nos están preguntando, ya que se cancela gramos y gramos y tenemos nuestra unidad de joule por mol. Eso sería nuestra respuesta, ¿no? Aquí, por favor, esto es kilojoule
porque ya habíamos transformado, ok, acá también, kilojoule, ya que aquí se había cancelado, ¿no? Joule y joule, entonces tenemos en kilojoule. Ahora sí, eso sería entonces nuestra respuesta, siendo la alternativa barco. En esta pregunta vamos a identificar las palabras claves, ¿no? Por ejemplo, en los procesos nucleares, la masa se convierte en energía debido a la alteración del núcleo. Dicha energía se utiliza para la generación de electricidad, así como también para fines bélicos. Si se desintegra, está hablando de una desintegración del 20% de 9 gramos de una sustancia radiactiva. Determine la energía liberada en unidades de Joule. Entonces, este ejercicio corresponde al tema de la energía de Einstein, la ecuación de Einstein, ¿cierto? Y vamos a colocar todos los datos que tenemos. Nos dicen que la masa es 0.9, pero hay que tomar en cuenta que nosotros vamos a trabajar con una masa solo utilizando el 20%. Entonces vamos a calcular la masa que va a reaccionar, solo va a ser el 20% de 0,9 gramos. Entonces aquí sacamos el 20% y calculamos esa masa. Como nos están preguntando por la energía liberada en Joule, y hemos dicho que vamos a emplear la ecuación de Einstein, energía igual a masa por la velocidad de la luz elevada al cuadrado, hay que recordar que si nosotros queremos esa energía en Joule, la masa debe estar en kilogramos y el valor de C tiene que ser en metros por segundo, como estamos viendo aquí en el dato. Por lo tanto, necesitamos que la masa se encuentre en kilogramos, así que vamos a realizar ahora la conversión, ¿no? Yo tengo la masa expresada ¿en qué? En gramos, así que vamos a convertir 1.8 gramos a kilogramos. ¿Cómo vamos a convertir? Recuerden que vamos a multiplicar colocando en la parte de abajo, en la diagonal, la unidad que tenemos, en este caso es gramos, para que al momento de multiplicar estos se puedan eliminar. Y arriba colocamos la unidad que nosotros queremos tener, que es kilogramos. Gramos y gramos se están repitiendo, entonces aquí la K de kilo tengo que poner en la parte inferior el valor numérico. Para eso revisar el video de conversiones de unidades. ¿Cuánto vale la K de kilo? Es 10 al cubo. Y ahora solo operamos y ya tenemos la masa en kilogramos. 1,8 multiplicado por 10, ese 3 sube como menos 3, ¿no? Y aquí se cancelan los gramos y nos queda en la unidad de kilogramos. Ahora sí, estamos listos para poder reemplazar en nuestra ecuación de Einstein. Masa 1,8 por 10 a la menos 3, ya en la unidad de kilogramos, ¿correcto? Y la velocidad de la luz, que está aquí de dato, 3,0 por 10 a la 8 metros por segundo y todo elevado al cuadrado. Y esto, jóvenes, ya es matemática, ¿cierto? Solo tenemos que calcular. Y nuestra respuesta sería la alternativa avión. Aquí, los que tienen dudas cómo salió el resultado, pueden hacer de esta manera, ¿no? 1.8 multiplicado por 10 a la menos 3 es lo mismo a decir 18 multiplicado por 10 a la menos 4, porque estamos corriendo una coma hacia la derecha, ¿no? Y lo que está aquí en paréntesis, eso es 3 al cuadrado, eso es 9. 10 a la 8 sería 10 a la 16, ¿no? Entonces creo que esto es más fácil de darse cuenta para poder operar
que van a llegar al mismo resultado. Es importante que ustedes recuerden la teoría de los exponentes, ¿no? Bases iguales, en una multiplicación los exponentes se suman, ¿no? Y acá simplemente multiplicar y van a tener el mismo resultado, ¿ya? Una dica o un tips para los que tienen dudas cómo es que estoy llegando a la respuesta que viene a ser la alternativa avión.